Ok, bienvenidas a todas otra vez a Jueves Crecer con Torah. Bueno, hoy vamos a hablar de los 4 hijos de la Gadá de Pesaj. Todos los años leemos sobre los 4 hijos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, leemos sobre esos 4 hijos y cada hijo es diferente, pero al mismo tiempo tienen algo en común, por un lado. También vamos a hablar de la interacción que existe. Está lo que el hijo pregunta y lo que el padre responde o el que lee la Gadá responde. Y la verdad es que podríamos tener 4 hijos, sí. Podríamos tener 2 o podríamos no tener ninguno. No importa. La Gadá se lee siempre de 4 hijos, ¿verdad? Porque no es exactamente el hijo que tenés, pero significa algo más. Mucha cosa más que simplemente la diferencia de cada hijo. También Hasidut explica que existen 4 partes en una persona. O sea que esa persona dentro de cada uno tenemos los 4 hijos. También vamos a hablar de generaciones, que son 4 generaciones, las 4 formas del ser. Hay mucha cosa para hablar acá. Bueno, entonces vamos a hablar también de el significado, la conexión que hay entre un hermano y otro, estos hijos, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cuáles son los 4 hijos? Primero de todo vamos a nombrar los 4 hijos. Dice la Gadá, uno es el sabio, el jajam, el otro es el rasha, que es el malo o el rebelde o transgresor, ponele. Después tenemos el simple y tenemos el que no sabe preguntar. Son esos 4 hijos que leemos. Acá existe 4 hijos, ¿verdad? Bueno, ellos dijimos que son diferentes, pero tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Cada vez que el lenguaje que la Gadá pone dice así, hay uno sabio y uno rasha y uno simple y uno que no sabe preguntar. Utiliza siempre la palabra uno. ¿Qué significa ese uno? Uno es Hashem, uno es Dios. Entonces, cada uno de ellos es diferente, pero todos ellos tienen dentro de sí la creencia que hay un Dios. También este tema de poner uno, 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 es para que uno valore que cada persona es un individuo, que cada uno hay que mirarle como uno. Este es así, el otro es así, el otro es así. Entonces, ese uno es así, otro es así. Entonces, para entender la individualidad de cada persona. Em, entonces, incluso el que llaman el Rasha el malvado, él tiene a Hashem dentro de él, porque todos tienen una Neshama, todos tienen un alma divina y eso es lo que tienen en común. Ok, otra forma de ver esos 4 hijos, podemos pensar en 4 generaciones. ¿A qué viene a ser eso, 4 generaciones? Todos tenemos un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que fue un sabio, un jajam, un gran rabino. Cuando hablamos con la gente siempre dice, ay, mi Seide, o el papá de mi papá era una persona así. Todos en algún momento de la historia tuvieron alguien así que era una persona como un tzadik, como un jajam. Muy bien. Esa generación de esos jajamim que habían antes, ¿no? Tuvieron hijos y uno de sus hijos podría haber sido bien un rasha, un rebelde, uno malo, así dice la traducción, pero es como más un rebelde, que no quiere cumplir, que se aparta de las leyes. Entonces, ¿por qué viene a ser que un jajam, no un sabio, tiene un hijo rebelde? ¿Por qué será? Bueno, porque había una época que la gente, ¿cómo enseñaba la Torá a los hijos? Le decían, mira, hay que hacer esto. No se puede mezclar carne con leche. ¿Y por qué? Preguntaba el hijo. Ah, eso no se pregunta. Así es. Ah, ¿y por qué Shabbat esto? No, esto no se pregunta. Eso no se pregunta. Y cuando uno dice a una persona, eso no se pregunta, el chico, algunos pueden
tener el temperamento que no les gusta ese tipo de respuesta y se convierten en un rebelde. Bueno, si vos no me explicas por qué, entonces yo no lo hago. Listo. Entonces ese rasha también va a tener un hijo en el futuro. ¿Y ese hijo cómo va a ser? El que sigue el orden del ceder. ¿Quién es el siguiente? El simple. Va a ser uno simple, uno que no sabe nada y que quiere preguntar algo simple. Todavía tiene el abuelo para preguntar. Porque al papá no le va a preguntar, porque no, ¿cómo se dice? El papá no va a saber la respuesta, le pregunta al abuelo y si el abuelo no le responde, ese hijo simple tiene un hijo también. ¿Quién es el hijo del simple? El que no sabe preguntar, el que ni siquiera sabe de qué se trata. ¿Qué hay que preguntar si no conozco nada? Cuando uno para preguntar algo tiene que conocer del tema. ¿No? En cualquier tema en la vida. Si yo quiero preguntar alguna cosa, yo tengo que conocer, aunque sea superficialmente, algo para tener alguna pregunta. Si no, ni se me ocurre la pregunta. Entonces, el hijo del simple llegó en un punto de tanto apartado del judaísmo que no tiene ni idea, que ni se le ocurre lo que preguntar. Entonces, es como una manera de ver la secuencia de esos cuatro hijos. Entonces, uno en general debe aprender las leyes del Shulchan Aruch, qué son las 613 mitzvot, qué hay que hacer, cómo se hace, etcétera. Pero ¿para qué? Uno puede decir, bueno, para que uno tenga que preguntar a nadie, y ya lo sé, listo. Justo al revés, dice la Torá, para que sepas lo que preguntar. Si una persona empieza a aprender leyes de Shabbat o las leyes de Kasher, por ejemplo, que hay tantos detalles, empiezas a aprender, ahí te das cuenta que algo que te puede pasar es una pregunta, ¿no? Tal vez una pregunta. Mira qué pasó justamente semana pasada hablamos de Shabbat y creo que fue semana pasada, estoy un poco mareada, pero hablamos de Shabbat y entonces una persona del grupo me mandó, justo no está acá ahora, me mandó un WhatsApp y me preguntó, ¿se puede hacer, preparar cajas para después, o sea, que las voy a usar para mandar a un lugar, las voy a usar después de Shabbat? Se le ocurrió hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque tocamos un poquito de las leyes. Entonces a ella le surgió la idea que tal vez eso es una pregunta importante. Y le dije, no, no podés, porque no se puede preparar de Shabbat para un día de la semana. Pero si no, nunca aprendiste ni una ley, ni se te va a ocurrir que esto sea una pregunta. Entonces, uno trata de aprender y estudiar, primero porque lo que estudias, ok, ya adquirís conocimiento, pero las cosas que a veces no estudiamos porque no alcanzamos a estudiar todo, por lo menos tenemos una noción de qué preguntar, porque estamos en el tema. Cuando uno declara que esta persona no sabe preguntar, no significa que es un bobito. No significa de la gada, es el hijo bobo, ignorante o como se dice, no le da la inteligencia para hacer una pregunta, porque no hablamos de eso. Podemos hablar de alguien súper inteligente, un profesional, alguien que entiende un montón de otros temas, pero en cuanto a la gada, él no sabe lo que preguntar porque nunca tocó sobre el tema, nunca leyó, entonces no tiene idea de a qué es lo que podría ser una pregunta. También estos cuatro hijos podrían simbolizar la educación que damos a los hijos o o profesores a los alumnos, ¿no? Cuando tenés un nene chico, ¿qué hace el nene chico? Pregunta. Todo el tiempo se pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? El chico siempre pregunta. Yo me recuerdo cuando era chica, justo está mi mamá por ahí. Yo siempre preguntaba, ¿y esto, y lo otro? Y mi mamá me decía, porque el libro del por qué es muy grande. No sé si se acuerda de eso. El libro del por qué tiene muchas páginas. Entonces el niño chico hace muchas preguntas. Es como el jajam. El jajam pregunta. Si uno no le da las respuestas a ese jajam, ese hijo, ¿no? Que es curioso, ¿qué va a hacer? Se va a transformar en rebelde.
va a empezar a hacer preguntas para molestar, porque no me respondes nada, entonces yo te voy a provocar. Y después, si uno tampoco le da la atención, ¿qué va a hacer qué va a hacer este chico? Él se va a transformar en alguien simple y después alguien que no tiene ni lo que preguntar. Esto se llama la apatía. Ese chico se va a transformar en un chico apático. Un segundito. Ahí está, perdón, que había ruido ahí atrás. Ok, los cuatro hijos del ceder están comparados con los cuatro vasos de vino que hay que tomar. ¿Saben que es una de las obligaciones del ceder? Es tomar 4 tazas de vino, 4 vasos chiquitos, pero 4 vasitos de vino o de jugo de uva. Y vamos a hacer una comparación de los cuatro hijos con las 4 copas del ceder. Entonces tenemos cada lugar de la Agadá que tomamos la copa de vino está dedicada a uno de los hijos. Entonces el primero, el kiddush que se hace el primero para empezar el seder, es dedicado al jajam, el primero que lleva digamos, es, digamos, prioritario, ¿no? El que empieza. Después tenemos el tercero y el cuarto. Dejamos el segundo por último. El tercero y el cuarto, ¿qué son las copas de vino? La tercera y cuarta copa. Una es relacionada con el Birkat Hamazon y la última es con el Alel, las alabanzas, que son momentos cortos de la Agadá. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Con qué se relaciona eso? Con el tercer y el cuarto hijo, el simple y el que no sabe preguntar. ¿Y a quién dejamos la mayoría de la Gadá? ¿A quién le dedicamos la mayoría? Al Rasha, al malo, ponele, al rebelde. Entonces es una buena pregunta. ¿Por qué la Gadá le da tanta importancia al Rasha, verdad? Y otra pregunta, ¿por qué tiene que ser en esta orden? Primero hablamos del jajam, el sabio. Después hablamos del malo y después del simple y el que no sabe preguntar. Debería ser el orden diferente. Debería ser primero el sabio, después el simple, después el que no sabe preguntar y por último tendría que ser ¿quién? El, el rasha. Y gracias que le dejamos entrar en el ceder. ¿No? Es como una cosa que tendría que ser el último. Entonces, ¿qué ocurre? No es así. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué no es así? ¿Por qué le ponemos el sadik cerca del rasha? Acá es una enseñanza porque queremos decirle, mostrar al rasha que él puede ser más, que nosotros no le estamos dejando por último. Él le puede sentarse al lado del sadik porque él tiene potencial. Él puede sacar de sí digamos, esa chispa de divinidad que tiene. Porque más que malo es rebelde, eso es lo que él es. Después seguimos y tenemos en la Gadá que habla de hay una partecita donde habla de bendito es, bendito es. Hay 4 benditos y les voy a leer cortito para que tengan una idea. Dice así, bendito es el omnipresente, que es Dios, ¿no? Después dice, bendito es Él. Tercero dice, bendito es quien dio la Torá y el pueblo de Israel. Y cuarto es, bendito sea Él. Acá tenemos 4 benditos que se comparan, se relacionan con los 4 hijos. Entonces, cuando decimos así, bendito es el omnipresente, esto es el primero, el sabio. El sabio, él sabe que Dios está en todas las partes. Eso simboliza al sabio. Por eso él dice, bendito es Hashem, que está en todos los lados. Perfecto. Cuando llegamos al rasha, al rebelde, el segundo, el que dice, bendito sea él. Porque cuando uno dice él, es tercera persona, es como que está lejos. Él está lejos, sí, creo en Dios.
pero no está acá todo el tiempo conmigo. Dios hizo el mundo, estará en algún lugar. Así piensa el rebelde. Después tenemos el tercero. El tercero es el simple. ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué frase se relaciona el simple? Bendito que dio la Torá al pueblo de Israel. Él es simple, está empezando a aprender. Así aprende la Torá. Se quiere convertir en un sabio. Muy bien, ese es el simple. Y después tenemos el bendito sea él, que es el último, que es el que no sabe preguntar. ¿Por qué habla así? Porque él dice él, ¿quién es él? Es abstracto. No sé quién es, no sé de qué están hablando. Es como el que no sabe preguntar, no tiene ni idea qué está haciendo ahí en el ceder. ¿Por qué o el jajam está al lado del rasha? Y también la otra pregunta es, ¿por qué hay una vav que es la i cuando uno dice así, el sabio y el rasha? Y un simple, y siempre está la palabra y, como que agregando, adicionando. ¿Por qué existe siempre esta i? Entonces, dice la Gemara que cada judío sigue siendo judío, aun si peca, aun si hace algo que no está bien, siempre sigue siendo judío, porque tiene la chispa de divinidad dentro de él. Algunos tienen más reveladas, otros menos, pero todos la tienen. Entonces ponemos el rasha al lado del jajam, el sabio con el rebelde, porque es un mensaje para el sabio, para que él haga todo lo posible de, de tratar de que él vuelva, de tratar de que, ¿cómo se dice?, influenciarle para bien, que está a su lado. Es él que puede, porque los otros no tienen mucha influencia. El simple y el que no sabe preguntar no van a poder hacer mucho. El jajam sí puede hacer algo por él. Entonces, esa es la razón. ¿Y por qué está la conexión? Porque acá dice, la Gada está queriendo mostrar que tenés que unirte con él. No es que, vos estás ahí para solamente indicarle el camino. No, tienes que unirte, tienes que ser con él. O sea, tienes que ser un amigo con él, tienes que interesarte por él. Bueno, a él le gusta hablar de fútbol, habla de fútbol con él. A él le gusta hablar de la pesca, habla de la pesca. Busca un tema en común para que te puedas unir con él. No hay otra manera, si no, nunca te vas a poder unir con él. Algo que sea de interés en común. Y entonces acá tenemos el mensaje para el rebelde, ¿cuál es? Es que si él está sentado al lado del sabio, es porque estamos pensando que él también puede llegar a mejorar. Le estamos dando un lugar, un buen lugar. Y el mensaje para el sabio, otro mensaje para él es, mira, no te agrandes tanto, no creas que vos eres superior ni nada, porque hay una distancia muy pequeña entre vos y el rasha. Nadie puede pensar, digamos, decir yo hasta el final de la vida no voy a hacer algo malo, meter la pata, qué sé yo. Nadie, uno siempre puede equivocarse. Entonces no te agrandes tanto porque vos estás bien cerquita del rasha. Vamos a ver ahora la interacción de los hijos del Sede. Entonces, voy a leer en la Gadá qué dice y después lo voy a explicar. Él dice así, el hijo sabio que dice, textualmente estoy leyendo, el hijo sabio que dice, ¿qué son esos testimonios, estatutos, leyes que Hashem, nuestro Dios, les ha ordenado? Entonces, él está haciendo una pregunta, ¿qué son esas leyes? ¿Qué es eso que Hashem mandó a hacer? Entonces, la Gadá sigue y responde así, tú debes contestarle sobre las leyes de Pesaj, que uno no debe comer ni un postre después de la ofrenda de Pesaj, hoy en día del Afikoman, que no se puede comer un helado después de comer el Afikoman, porque hay que quedar con el gusto del Afikoman. Esta es una ley. Entonces, eso es lo que se le responde a él. ¿Qué tenemos que aprender de esta interacción? Es que cuando el jajam, o sea, un sabio, alguien que quiere mejorar, está siempre buscando aprender, cuando hace una pregunta, hay que responderle algo concreto.
Él pregunta, ¿qué es esto? Bueno, dale una indicación, una ley, una orientación, hace esto. Bien, ahora vamos a entrar en la segunda pregunta, que es muy interesante. El hijo Rasha. El hijo Rasha, el malo, el rebelde, ¿no? ¿Qué dice? Él dice así, ¿qué es este servicio para ustedes? ¿Ah? Al decir ustedes, él se excluye. ¿Entiende? Porque él no dice qué es eso que estamos haciendo. Él dice, ¿qué es eso que están haciendo ustedes? ¿No? Por lo tanto, dice la Gada, ¿qué le tienes que responder? Él está preguntando, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Y qué hay que responderle? La respuesta es así. Tú también debes, después voy a explicar por qué hay él también. Dice, tú también debes aflojarle los dientes. Algunas traducciones dicen romperle los dientes y decirle así. Es por todo aquello que Hashem hizo por mí, o sea, la celebración de Pesach, es una gratitud, ¿no? Por todo aquello que Hashem hizo por mí cuando salí de Egipto. Como diciendo, por mí, no por él. Si él hubiera estado ahí, no habría sido redimido. ¡Wow! Qué fuerte se le dice a él, ¿no? Ahora vamos a entender cómo es espectacular todo lo que pensamos que está muy fuerte y chocante. En realidad hay que entenderlo un poquito más profundo y van a ver que es justo lo opuesto. Primero de todo, cuando dicen y también, cuando él dice así, por lo tanto también debes romperle los dientes, ¿no? ¿Por qué también? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando uno utiliza la palabra también, es porque alguna vez pasó algo, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se les aflojó los dientes a alguien? Bueno, dice el Midrash que cuando el pueblo estaba en Egipto, tenían que hacer el sacrificio pascal, el corbán de Pesaj, el cordero. Algunos judíos se burlaron y dijeron, ay, qué cosa, no vamos a hacer eso, ¿para qué? Algunos no quisieron hacer. Entonces, ok, no lo hicieron. Cuando estaban cocinando eso y tenían que comerlo, dice que Dios mandó un olor del Gan Eden, algo tan rico, que tuvieron ganas enormes de comerlo. Y cuando fueron, que quisieron comer, sus dientes estaban flojos y no pudieron comerlo. Entonces acá está diciendo, vos también le vas a aflojar los dientes, ¿no? Ahora le pregunto, ¿por qué estamos hablando de dientes? ¿A qué tiene que ver los dientes? ¿Le vas a romper los dientes? Bueno, no es una linda manera de hablar. Bueno, cuando te pregunte eso, cuando diga, ¿qué es para ustedes eso? Vos le rompes los dientes con una respuesta, ¿no? Pero ¿por qué hablar de esa manera, romper los dientes de alguien? Bueno, acá hay una explicación muy linda. Dice lo siguiente, con el valor numérico. El valor numérico de la palabra rasha, rasha es el malo, ¿no? El valor numérico es 570. Después, si quieren, ustedes pueden hacer la cuentita y van a conseguir 570. Si yo agarro el valor numérico de 570 y le saco el valor numérico de la palabra dientes, que vale 366, o sea, cuando agarro el rebelde menos sus dientes, son 570 menos 366, va a dar 204. ¿Qué es 204? La palabra tzadik. Por eso se le dice, le saca los dientes, o sea, convertirle a él en un tzadik. ¿Entienden? Entonces, los dientes tienen que ver con eso. Entonces ahora él tiene una actitud de burla, ¿no? Él dice, ¿qué es esa cosita para ustedes, no? Ok, muy bien. ¿A ustedes les parece muy didáctico, muy lindo decirle eso a una persona que está en el ceder? Bueno, esto que estoy haciendo, porque Dios me sacó de Egipto, porque si vos hubieras estado ahí, no te hubieras sacado. Bueno, a mí me parece que no me parece algo muy educativo, ¿no? Justamente queremos aproximarlo, justamente queremos que esté contento, que se sienta al lado del jajam. No queremos apartarlo con una respuesta de esas.
Más bien que se levanta y se va, ¿no? No es manera de responderle. Es lo que pensamos a priori cuando leemos literal, ¿no? Pero cuando estudiamos un poco más profundo, ¿qué dicen nuestros sabios? Dicen así. La respuesta fue buena. ¿Por qué? Porque dijo así, si hubieras estado ahí, no hubieras salido. Es verdad, la gente que se rebeló en el momento de la salida de Egipto, no salieron de Egipto. Pero Baruch Hashem, que no eres de esa generación y que eres de esta generación, porque en esta generación, aunque te rebeles, también vas a salir del Galut. Entonces estamos diciendo algo bueno, le estamos diciendo, mira, Baruch Hashem que no estabas, porque si hubieras estado ahí, no hubieras salido. Pero como estás, no estás, estás hoy acá, entonces seguramente Dios sí te va a sacar. Así lo explica el Rebbe de una forma espectacular, ¿no? Mirando el lado positivo, como que en realidad le estás diciendo, acá no te preocupes, que acá todos van a salir, todos se van a merecer la Geulá. Ahora, cuando él está respondiendo, no sé si se dieron cuenta en el lenguaje, cuando se le responde al Rasha, no se le está hablando a él directamente. La respuesta es La respuesta es lo que Hashem hizo por mí y no por él. Pero cuando yo hablo con una persona, yo no digo él, yo digo por ti, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de esa manera? Porque en realidad no le está hablando a él. No le está hablando, le sigue hablando al sabio. Le habla al sabio sobre lo que preguntó, no le está mirando al rasha, al rebelde, porque acá hay una enseñanza de la Gada. Cuando alguien te quiere molestar y te quiere hacer una pregunta solo por molestar, no porque quiere entender, aprender, simplemente te quiere provocar, esa persona no la respondas, por lo menos no directamente, porque no va a llevar a nada. Entonces no se le responde a él, se le responde al otro, él escucha, pero no se le responde a él porque vos no quieres entrar en una conversación violenta, ¿no? Donde el otro va a decir una cosa y así va ida y vuelta y no tiene ningún sentido. Dice Rey Shlomo, no respondas al tonto de acuerdo con su tontería. Bueno, ahora entendemos por qué el lenguaje de la Haggadah, cuando lo lean este año, lo van a leer de una manera totalmente diferente. Se van a recordar lo que estoy diciendo. Porque cuando uno lee y no lo estudia antes, uno no se da cuenta de la diferencia, la gramática, todo eso. Pero cuando uno la estudia, uno dice, ah, wow, acá era lo que aprendimos. Está escrito él y no ti, ¿no? Nos vamos a recordar. Muy bien. Vamos al tercero, pero ya explicamos dos. Vamos a explicar el tercero. El tercero es el simple. ¿Cómo es la secuencia de la Gadá? ¿Qué dice el simple? El simple dice, ¿qué es esto? Es una pregunta simple, ¿qué es esto? Y se le responde, porque con mano fuerte Hashem nos sacó de Egipto de la casa de la servidumbre. Bueno, interesante que es como que todo el mundo presta más atención en el jajam, en el rasha, cuando ya llega al simple, como que no le damos mucha importancia. El simple es simple, simplemente el simple es un simple, ¿no? Pero en verdad el simple tiene mucha profundidad. Y hay una historia para eso, una historia de un Hasid, un seguidor del Rebbe, del Maggid de Mesrich, que quería pasar Pesaj con él. Y viajó, en esa época no era como ahora, viajó con su carreta, sus caballos, todo eso. Y el invierno era muy fuerte y no consiguió llegar al Magui de Mesrich. Entonces, ¿qué pasó? Él se quedó en una posada. Ya no podía, iba a hacer pesas y no podía seguir viajando. El dueño de la posada era un judío observante y le dijo, no te preocupes, yo te invito para el ceder, va a ser un ceder muy lindo. Y bueno, igual no tiene mucha opción y acepta, claro, se queda. Y realmente este dueño de la posada él sí tenía 4 hijos y
y sus hijos también eran muy estudiosos y se sentaron a hacer el seder. Y pasó una cosa interesante en el seder. Lo empezaron a hacer con mucha emoción, mucha alegría, mucha canto en voz alta. Pero cuando llegaron al punto de leer la historia de los cuatro hijos, la leyeron bien, el jajam, el rasha. Cuando llegaron al simple, se pusieron muy tristes. Muy triste, le dio como que se le cortó la voz. De tan tristes que quedaron, parecía que iban a llorar. Y él no entendía, este Hasid del Maggid, no entendía qué está pasando acá, muy raro eso, porque el triste, el simple, ¿por qué tanta? El simple no tiene nada de malo, pero así estaban tristes. Hasta que cuando estaban tristes en el momento que decía el simple, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Ahora, cuando viene la respuesta, que la respuesta es, esto porque Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de la servidumbre, ahí se pusieron felices, contentos, cantaron y siguió el ceder. Perfecto. Terminó todo el ceder, termina Pesa y él ya puede viajar al seguir su camino para encontrarse con su Rebbe, el Maggid de Mesrich. Cuando llega ahí, él le dice, bueno, perdón, Rebe, no conseguí llegar a tiempo, pero me tuve que quedar ahí en la posada y hacer el ceder ahí. Entonces el Magui le dijo, ay, por lo menos tuviste un lindo ceder porque son gente muy especial. Y entonces él dijo, la verdad que me extrañó mucho, porque ellos hicieron un ceder un poco raro. Todo lindo, pero cuando llegó la parte del simple se pusieron casi tan tristes que yo no entendí. ¿Qué tipo de explicación? ¿Qué será que pasó? Ahí el Mayer le dijo lo siguiente, no, lo que pasa es que ellos conocen el significado muy profundo de la Gadá. Y el significado es el siguiente, que la palabra simple en hebreo es tam, ¿no? Y también la palabra tam en arameo significa otra cosa. ¿Qué significa en arameo? Significa allá, allá. ¿Y qué es allá? Allá arriba, en el cielo. Entonces, ¿qué simboliza eso? ¿Quién pregunta allá? Es como que Dios pregunta allá. ¿Qué pregunta Dios? Dios pregunta, ¿qué hiciste vos? ¿Qué estás haciendo todos los días para traer al Mashiach? Eso es lo que se pregunta allá arriba. ¿Estás haciendo algo? Una mitzvah, ayudando al prójimo, pidiendo por Mashiach, ¿estás haciendo algo? Cuando ellos leyeron eso, para ellos no leyeron el simple, leyeron qué pregunta allá. Entonces se pusieron tristes diciendo, ay, ¿será que estoy haciendo lo suficiente? Pero cuando leyeron la respuesta de la Gadá, que dice, porque así que Hashem nos sacó con mano fuerte de Egipto, se pusieron felices porque pensaron, bueno, no importa, todo el mundo, el que hizo más, el que hizo menos, también va a salir. Se recordaron de eso, que esa es la diferencia del galut de ahora y del galut de Egipto. Acá hoy en día todos vamos a salir. Entonces se pusieron contentos. Bueno, esa era la explicación del TAM. Después vamos al cuarto hijo. Cuarto hijo es el que no sabe preguntar. ¿Qué dice la Gadá? Dice así, vos le tenés que iniciarlo. Por ejemplo, no sabe preguntar, está mudo, ¿no? Está callado. Bueno, a ese hijo le tenés que iniciar. Eso puede ser un invitado que viene a tu mesa, puede ser alguien que no está participando del ceder. ¿Por qué no sabe preguntar? Explicamos antes por qué no sabe preguntar. Porque ni se le ocurre lo que preguntar, si no sabe nada. ¿De qué va a preguntar? No entiende ni lo que está haciendo. Él puede ser muy inteligente en otras áreas, pero acá él no sabe lo que preguntar. Entonces, ¿qué haces vos? Le ayudás, le iniciás, le decís algo, le dices, mira, esto acá que estamos haciendo es porque Hashem nos hizo cuando nos salvó, nos sacó de Egipto. Vos le iniciás un poquito, ¿no? Entonces, esa es digamos, el comportamiento que tenemos que tener con ese cuarto hijo. La verdad que la Torah y las mitzvot se aplican a todas las personas.
todos Yehudim, todo el pueblo judío se aplican. Aunque una persona tiene 4 hijos, o tiene 2, o 1, o no tiene ninguno, tiene que leer los 4, la historia de los 4 hijos, porque tiene que ver más allá de los hijos de uno, ¿no? Es más de la vida, ¿verdad? Y tiene una explicación también, es que cada persona tiene dentro de sí esos 4 hijos, como que uno tiene dentro de sí. Una parte nuestra es jajam, o sea, algunos días, algunos momentos, o decimos, bueno, queremos aprender, queremos darse de acá, queremos ayudar, ¿verdad? Eso, un lado nuestro es este. Otro día nos despertamos y somos los rebeldes. Ah, yo no, esto no me cierra, no sé, déjame, ya hago mucho, ¿no? Ese rebelde, que también lo tenemos. Después tenemos otro lado nuestro, que es el simple. El simple es el sincero, el que no piensa con segunda intención, que le hace un favor sin esperar una retribución. Ese es el simple. ¿Qué necesitas? Yo te alcanzo. Tenemos eso de vez en cuando. Y tenemos el cuarto, el que no sabe preguntar. Es que a veces no sabemos, nos falta mucho para aprender todavía. Y en ciertos temas también somos como el que no sabe preguntar. Entonces tenemos que lidiar con nuestros 4 hijos interiores, también así como uno lidia con la gente, también dentro de nosotros. Y las respuestas las podemos aplicar de acuerdo a lo que dice también las 4 respuestas que las leímos anteriormente, ¿no? Con relación a nosotros. Y para terminar, dice Rebe que existe un quinto hijo. ¿Cuál es el quinto hijo? No se lee sobre el quinto hijo. ¿Sabes por qué? Porque el quinto hijo no está en el Seder. Los 4 hijos tienen algo en común, que los 4 por lo menos vienen. Hasta el rebelde viene, pero el quinto ya ni siquiera participa del ceder. ¿Por qué? Porque ni tiene idea. A veces es un hijo de un hijo de un hijo, ¿no? Como hablamos de las generaciones, y que ni siquiera ni sabe qué es pesa, ni sabe lo que es pesa, porque capaz que ni lo vio, capaz que vio a su abuelo, bisabuelo, y después ya sus padres, los más cercanos, no lo hacían, y él es el quinto hijo que está perdido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Los que hacen un ceder, que conocen un poco más, tienen que buscar ese quinto hijo y traerlo al ceder. Y lo que uno sabe, compartir, leer juntos, hacer la braja que corresponde en cada momento del ceder, traer ese quinto hijo. Hay personas que dicen, ah, bueno, hay que dejar una silla vacía. Hay comunidades que hablan así. ¿Por qué? Para recordarse la gente que murió en el holocausto, ¿no? Y el Rebbe siempre dijo sobre eso, no hay que dejar esa silla vacía, hay que llenarla, hay que llenar todas las sillas vacías de la casa para que cualquier uno que esté por ahí, que no tenga ceder, que venga y que comparta con nosotros. Bueno, esto es por hoy y así vamos a ir aprendiendo cosas y más cosas de pesas y de la